Becker y estoy en compañía de Julio Román. Es una explicación breve y concisa de cuál es la diferencia entre ambos proyectos de ley de bloqueo de lista sábana, entre el proyecto de ley que se sancionó en la Cámara de Diputados y pasó ahora en la Cámara de Senadores, y el proyecto original presentado por Pachaquería, y vamos a notar las sutiles pero grandes diferencias que hay entre ambos proyectos. Por un lado, este es el proyecto de ley que fue aprobado el 23 de junio, es decir, este es el proyecto de ley que hoy pasó al Senado. Y este es el proyecto de ley que fue presentado por Patraquería el 6 de marzo del 2011 y tiene la firma de los senadores Marcelo Duarte, Ana María Mendoza Hacha y Miguel Carrizosa. Número 1. Ambos plantean la modificación del artículo 258 del Código Electoral. El proyecto de ley que fue aprobado en la Cámara de Diputados y está hoy en el Senado expresa: para la elección, el elector podrá optar entre marcar la lista de partido, movimiento político, alianza, concertación o señalar un nombre particular dentro de la misma, mediante la consignación del número de orden que ésta ocupe. En el primer caso, el voto equivaldrá en el orden en que fue presentado escrito en la lista correspondiente. En el segundo caso, el voto se computará para partido, movimiento político, alianza y concertación, pero también para el candidato individualmente seleccionado. Es decir, por un lado se puede tener el voto lista y por otro lado el voto preferencia. Son dos tipos de voto. Pusimos un caso para graficar. El partido joven se presenta y tuvo 100.000 votos, voto lista, y luego tuvo voto preferencia. En la lista original presentada por el partido joven tenemos número 1 a Juan, número 2 José, número 3 Ana, número 4 Carlos, número 5 Jorge, está un poquito mal puesto ahí, número 21 Pedro. Esa es la lista original del partido joven. Y en las preferencias tenemos que a Carlos le votaron 15.000, a Pedro, que estaba en número 21, le votaron 20.000 personas, Magalí estaba en número 45 para la lista de senadores, tuvo 30.000 votos. Fabiana estaba en número 23 en la lista original y tuvo 5.000 votos. El proyecto original, el proyecto que hoy está en la Cámara de Senadores, que fue presentado por Zacarías, el diputado Zacarías, plantea que se haga por sistema DONT la distribución de escaños finales entre el voto lista y el voto preferencia. Si pasamos al plano del sistema DONT, quedaría algo así. Ubicamos las candidaturas respondientes: la candidatura presentada por la lista, el margen izquierdo, Magalí, que tuvo 30.000 votos, Pedro, que tuvo 20.000, Carlos tuvo 15.000 y Fabi tuvo 5.000. Y los escaños, 1, 2, 3, 4, 5, 6. El sistema DONT impone que todos estos montos, esa cantidad de votos, sean divididos por la cantidad de escaños para sacar los coeficientes del sistema DONT. Es decir, el voto lista tuvo 100.000 votos, dividido 2 son 50.000, dividido 3, 33.000, dividido 4, 25.000, dividido 5, 20.000 y así sucesivamente. Magalí tuvo 30.000 votos, Pedro tuvo 20.000 y esto va dividiendo. Entonces, a los efectos de asignar los escaños finales, vamos a ver que el voto lista tuvo 100.000 votos, es decir, entra el número 1, se le asigna el número 1. Luego, ¿cuál es la siguiente cantidad de votos más elevada? Es el voto lista de 50.000, es decir, el escaño número 2 se le asigna otra vez a la lista. Luego vemos, Magalí tuvo 30.000, pero el voto lista de Diego 3 es 33.000, es decir, el escaño número 3 de nuevo se le asigna a la lista. Magalí todavía no entró. Magalí entra recién en el 4 porque su 30.000 es mayor que el 25.000 del voto lista, es decir, Magalí entra en el número 4. Número 5 entra de nuevo porque es el voto lista versus el voto de Pedro, que también tuvo 20.000, pero el proyecto de ley le asigna que ante una igualdad de coeficientes entre ambas candidaturas, preferencia el voto lista, es decir, el voto lista es número 6 y después recién entra Pedro. Es decir, acá vemos en el resultado final
del proyecto que hoy pasa al Senado, tendríamos la siguiente conformación. Número 1 entra Juan, que fue la lista original. Número 2 entra José, que fue la lista original. Número 3 entra Ana, que fue la lista original. Número 4 recién entra Magalí, que tuvo 30.000 votos, que fue el voto preferencia. Número 5 entra Carlos, voto lista. Y número 6 entra José. De los 6 primeros solamente uno es voto preferencia. Es decir, con este ejemplo vemos que en el proyecto hoy en la Cámara de Senadores realmente hay una alteración mínima de la lista original presentada por las listas, por los partidos políticos. Y en el proyecto de Patria Querida vemos la siguiente explicación. Nosotros proponemos que en el artículo 258 se defina de la siguiente manera: los votos emitidos por una lista sin especificar un candidato en particular serán computados para partido, movimiento o alianza a los efectos de adjudicación del número de bancas o escaños que le corresponden, pero no así para el número de orden en el que ingresen, el cual estará sujeto a la cantidad de votos obtenidos por cada candidato, como se indica en el párrafo anterior. Es decir, para decir aquí, el Partido Joven tuvo 100.000 votos en el voto lista, esto no va a contar, sino solamente a los efectos de determinar orden cuenta el voto preferencia. Entonces, tenemos en el mismo ejemplo, el Partido Joven tuvo 100.000 votos en el voto lista, es decir, solamente marcando a la lista en este orden: Juan, José, Ana, Carlos, primero 4 y Pedro estaba 21. Sin embargo, en el voto preferencia, que es aquí marca número 4 o número 21, Carlos tuvo 15.000, Pedro tuvo 20.000, Mali tuvo 30, Fabiana tuvo 5.000. En el mismo caso, mismo ejemplo del anterior. Pero vemos que esto, el resultado final, no se obtiene por sistema DONT, no hay que dividir entre 1 entre 3, no sistema DONT, sino que se adjudica sencillamente por la cantidad de votos preferenciales que tuvo cada candidato. Es decir, no tenemos en cuenta el voto lista, solamente los efectos de determinar cuánta cantidad de bancas ganó el partido, sino tenemos en cuenta esto. En este caso, tendríamos el siguiente resultado, que es el orden final según la propuesta de Patria Querida. Todos son votos preferenciales. Magalí entra primero, estando inclusive en el número 45, Magalí entra primero porque tuvo 30.000 votos. Luego entra Pedro, que tuvo 20.000 votos. Luego entra Carlos, que estando en el número 4, tuvo 15.000 votos, quedando en el número 3. Fabiana, estando en el número 23, tuvo 5.000 votos. Es decir, todos fueron votos preferenciales. Y aquí podemos comparar con el proyecto original, que es una lista totalmente diferente. ¿Por qué? Porque las personas que no tuvieron votos, sencillamente no entran en los primeros lugares, sino se ubicarán en los últimos lugares después de la gente a la cual sí realmente se le votó. Esa es la sutil pero pequeña y gran diferencia realmente entre el proyecto original presentado por Patria Querida y el proyecto que hoy está aprobado por la Cámara de Diputados y está en la Cámara de Senadores para su tratamiento. Es un proyecto que, si bien tiene sus defectos, como dijimos, es un gran paso, pero realmente habría que hacer las modificaciones necesarias para que tenga una incidencia real la decisión del elector en la conformación final de las listas. Gracias.